Me llamo Alejandro y nunca he sido una persona que creyera en fantasmas. Siempre he tenido una mentalidad lógica y escéptica, y me resultaba difícil aceptar lo que no se podía ver ni explicar. Sin embargo, lo que ocurrió en esa casa cambió mi vida para siempre. Hoy, cuando pienso en aquellos días, no sé si lo que viví fue una pesadilla o una maldición. Todo comenzó hace algunos meses, cuando acepté una oferta para pasar unos días en una casa antigua que había sido heredada por una tía lejana que nunca conocí. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo en las montañas, rodeada de árboles y silencio. No tenía idea de lo que me esperaba, pero como parte de la herencia, decidí ir a inspeccionar el lugar. Cuando llegué, la casa estaba en un estado deplorable. Era grande, de 2 pisos, con paredes cubiertas por musgo y ventanas rotas. A pesar de su aspecto descuidado, algo me hizo sentir que debía quedarme allí. No tenía prisa por regresar a la ciudad, y la soledad del lugar me atraía de alguna manera extraña. Durante la primera noche, algo raro sucedió. Me acomodé en una habitación del segundo piso, la cual tenía una vista al jardín trasero. Al principio, todo parecía tranquilo, pero cuando me acosté, un murmullo comenzó a llenar el aire. Pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y cercanos. Podía escuchar nombres, murmullos que me llamaban. Al principio pensé que estaba soñando, pero la sensación era demasiado vívida para ser una simple pesadilla. Esa noche me desperté varias veces por los ruidos. Cada vez que encendía la lámpara, el susurro cesaba, pero cuando volvía a apagarla, retomaba. Fue hasta la madrugada que me decidí a investigar. Salí de la habitación y caminé por los pasillos oscuros. La casa estaba en completo silencio, pero sentía como si los ojos de alguien me siguieran. Al llegar a la sala principal, me detuve frente a un viejo espejo que colgaba en la pared. No pude evitar mirar mi reflejo, pero al hacerlo, vi algo que no debía estar allí. Al lado de mi imagen, apareció una figura de una mujer, de cabello largo y vestido blanco. Sus ojos estaban vacíos y su rostro parecía estar en un sufrimiento eterno. La imagen desapareció tan rápido como apareció, dejándome paralizado de miedo. No podía entender lo que acababa de ver, pero algo dentro de mí sabía que no era un simple truco de la luz. Esa misma noche, los eventos tomaron un giro más aterrador. Las puertas comenzaron a cerrarse solas y los pasos resonaban por la casa como si alguien caminara por el pasillo. Los murmullos se hicieron más intensos y pude distinguir algunas palabras. «Ayuda, no olvides, ellos no descansan». Estaba empezando a perder la cordura. Decidí abandonar la casa al día siguiente, pero al intentar salir, descubrí que las puertas no se abrían. Estaba atrapado. Pasaron horas antes de que lograra salir, y cuando lo hice, el aire fresco me pareció un alivio. Me dirigí rápidamente al pueblo para pedir ayuda, pero nadie parecía saber nada sobre la historia de la casa. Fue entonces cuando un anciano se acercó a mí y con una mirada sombría me dijo: «Esa casa está maldita. Todos los que han vivido allí han escuchado las voces, pero nunca logran escapar completamente». Esa noche regresé a la casa para recoger
mis cosas y dejarla atrás para siempre. Al entrar, pude ver la figura de la mujer de nuevo, de pie en la esquina de la sala. Esta vez no desapareció. Estaba allí, mirándome fijamente, como si me reconociera. Me acerqué lentamente, y cuando estuve a punto de salir, sentí una presión en el pecho, como si alguien intentara sujetarme. Miré hacia atrás, pero no había nada, solo el eco de los susurros resonando por la casa. Nunca supe qué sucedió en esa casa. Tal vez la figura de la mujer era una manifestación de todo el sufrimiento que ocurrió en ese lugar. Tal vez era una advertencia. Lo único que sé es que desde aquella noche jamás he podido dejar de escuchar esos susurros. Y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos vacíos, observándome desde la oscuridad. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles hoy es algo que jamás pude olvidar. Aunque han pasado años, todavía me estremezco al recordar los sucesos que ocurrieron aquella noche. Nunca creí en fantasmas, pero hoy, después de todo lo que viví, no puedo negar que lo que sucedió fue algo más allá de lo terrenal. Era un invierno frío y lluvioso cuando decidí aceptar la oferta de mi amigo Javier, quien me invitó a pasar unos días en su antigua casa en las afueras del pueblo. La casa, que estaba situada en un lugar apartado, era conocida por los vecinos como la Casa del Olvido. Nadie se atrevía a acercarse a ella, ya que se rumoraba que estaba maldita. Pero Javier, siendo el escéptico que era, se burlaba de tales supersticiones y me invitó sin pensarlo dos veces. Llegué a la casa una tarde oscura, cuando el viento golpeaba con fuerza las ventanas. Javier me recibió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que me pareció extraño. Tal vez era el hecho de que había pasado tanto tiempo sin visitarnos, pero no le di importancia. Estaba emocionado por disfrutar de unos días de descanso. Nelamio, casa era grande, vieja, con largos pasillos que parecían no tener fin. Había habitaciones cerradas que, según Javier, nunca había abierto. Decidí no hacer preguntas y me dejé llevar por la atmósfera de la casa. Esa noche, después de cenar, nos sentamos frente a la chimenea y comenzamos a charlar. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a escuchar ruidos provenientes del piso superior, como pasos arrastrados por el suelo. Al principio pensé que era el viento o alguna rama golpeando la casa, pero los sonidos eran demasiado nítidos. Javier, que parecía no darse cuenta, continuó hablando como si nada ocurriera. Pero yo no podía evitar mirar hacia las escaleras, esperando ver a alguien, aunque sabía que estábamos solos. Poco después, el aire en la habitación se volvió denso, como si algo invisible estuviera presionando sobre nosotros. Me sentí incómodo, pero traté de no mostrarlo. Sin embargo, no pude evitar un escalofrío cuando vi que una sombra pasó rápidamente por el pasillo, desvaneciéndose al instante. La sensación de frío se intensificó. Esa noche, cuando me retiré a mi habitación, el miedo ya me había alcanzado. La puerta crujió al cerrarse, y mientras me desvestía, escuché lo que parecía un susurro, bajo, apenas audible. No entendía lo que decía, pero sentí como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Al girarme, no había nada, solo la sombra de los muebles y la luz tenue de la lámpara.
Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, pero la sensación de ser observado no desaparecía. A las 3 de la madrugada, desperté de un sueño agitado. La casa estaba en silencio absoluto y por un momento pensé que todo había sido producto de mi mente. Decidí ir al baño y al pasar por el pasillo vi algo que jamás olvidaré. Frente a mí, en el umbral de una de las habitaciones cerradas, apareció una figura etérea, pálida, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Su rostro era inexpresivo, pero su presencia me heló la sangre. No podía moverme, no podía gritar. La figura desapareció tan rápido como apareció, y aterrorizado, corrí hacia la habitación de Javier para contarle lo que había visto. Pero al llegar, lo encontré dormido profundamente, ajeno a todo. Decidí dejarlo pasar, pero no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, salí de la casa sin decirle nada a Javier. No me atreví a regresar ni a mirarlo a los ojos. Pero antes de irme, vi algo que me dejó helado. En el umbral de la puerta principal, una inscripción antigua que nunca había visto antes decía: «Los olvidados regresan». Nunca volví a saber de Javier. Después de esa noche, la casa fue vendida y nadie más se atrevió a vivir allí. Hoy, años después, sigo preguntándome si realmente vi lo que vi, o si todo fue producto de mi mente. Pero una cosa es segura: jamás olvidé lo que sucedió esa noche. Y siempre que paso cerca de esa casa, siento como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. Mi nombre es Carlos y nunca creí en fantasmas. Antes de esa noche, pensaba que esas historias eran solo leyendas inventadas para asustar a los niños. Sin embargo, lo que viví en aquella vieja casa cambió por completo mi percepción. A lo largo de los años he tratado de olvidar, pero los recuerdos siguen regresando, especialmente cuando el viento sopla con fuerza y la noche es demasiado silenciosa. Hace unos años, un amigo mío, Javier, me invitó a pasar el fin de semana en Minchelsend, su nueva casa en las afueras del pueblo. Era una construcción antigua, de esas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, con un aire misterioso que me hizo sentir incómodo desde el primer momento en que la vi. Sin embargo, Javier me aseguró que no había nada que temer. Es solo una casa antigua, Carlos. No hay nada raro en ella, me dijo con una sonrisa. Esa noche, después de una cena tranquila, decidimos sentarnos en la sala a hablar. La casa era grande, y aunque las paredes estaban cubiertas de polvo y la madera crujía con el viento, no me sentía particularmente inseguro. Todo parecía normal, hasta que comenzaron los ruidos. Primero fue el sonido de pasos en el piso superior, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Debe ser la casa, las maderas viejas, me dije a mí mismo. Pero los pasos se hicieron más fuertes, más claros, y no podían ser explicados por la estructura de la casa. Javier parecía no darse cuenta de nada, pero yo no podía dejar de mirar hacia las escaleras. Cada vez que el ruido se acercaba, sentía como si alguien estuviera observándome. Decidí no mencionarlo para no parecer paranoico, pero la incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Esa noche me retiré temprano a mi habitación. La casa estaba en completo silencio, y aunque el viento azotaba las ventanas, yo intentaba dormir. Sin embargo,
No pude. Algo me mantenía despierto, una sensación extraña que no podía ignorar. Decidí levantarme para ir al baño, pero al cruzar el pasillo, sentí una fría brisa que no venía de ninguna ventana abierta. La luz parpadeó momentáneamente, y en ese instante escuché un susurro, algo que parecía provenir de la habitación, al final del pasillo. «¡Carlos!», susurró una voz apagada, como si alguien me llamara desde lejos. Me quedé petrificado, con el corazón a punto de estallar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Al principio traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero entonces la puerta de la habitación se abrió lentamente, como si alguien la empujara desde adentro. La sensación de frío aumentó, y antes de que pudiera reaccionar, algo pasó a mi lado, deslizándose rápidamente por el pasillo. Era una sombra, tan oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta de golpe. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Estaba soñando? No, no podía ser. Los susurros se hicieron más frecuentes a medida que pasaban los minutos. Comencé a escuchar voces, risas distorsionadas, como si alguien estuviera celebrando una fiesta en una habitación vacía. Aterrorizado, decidí ir a buscar a Javier, pero cuando llegué a su cuarto, lo encontré vacío. No había rastro de él. Desesperado, recorrí toda la casa, pero no pude encontrarlo. Entonces, en el vestíbulo, algo llamó mi atención. Una vieja fotografía enmarcada que colgaba en la pared. Era una imagen de la casa, tomada muchos años antes, con una familia sonriente posando frente a ella. Sin embargo, algo no encajaba. Había una figura en el fondo, casi invisible, una silueta pálida que observaba a la familia, como si estuviera esperando algo. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Algo o alguien había estado en esa casa mucho antes de nosotros, y no tenía intención de dejarnos ir. El aire se volvió aún más denso, y los susurros se intensificaron, llenando todo el lugar. No pude quedarme más tiempo. Corrí hacia la puerta. Salí de la casa y nunca volví a mirar atrás. Javier desapareció sin dejar rastro, y aunque los años han pasado, la imagen de esa sombra y los susurros siguen acechándome en la oscuridad. La casa de los susurros nunca dejó de llamarme, y no sé si algún día volveré a saber qué sucedió con ella. Mi nombre es Alberto, y lo que voy a contarles sucedió hace muchos años, pero sigue aterrorizándome como si fuera ayer. De hecho, siempre que me encuentro solo en la oscuridad, esa sensación de miedo regresa, como si nunca se hubiera ido. Les advierto, esto no es una simple historia inventada. No fue un mal sueño, ni algo que mi mente haya fabricado. Fue real. En aquel entonces estaba trabajando como arquitecto y recibí una oferta para restaurar una mansión antigua, conocida en el pueblo como la Mansión Negra. Nadie quería acercarse a ese lugar debido a los rumores que circulaban sobre ella. Se decía que estaba maldita, que muchas personas habían desaparecido allí sin dejar rastro. Pero yo era escéptico. Pensé que eran solo supersticiones. Además, el pago era considerable, así que acepté el trabajo, sin dudar. La mansión era imponente, de piedra negra, con ventanas rotas y un aire sombrío que te envolvía nada más acercarte.
La estructura estaba deteriorada, pero aún conservaba su majestad. Los vecinos evitaban mirarla, y aquellos que se atrevieron a hablar de ella lo hacían en susurros, como si temieran que las paredes pudieran escucharlos. A mí eso no me intimidó. Lo que me preocupaba era la enorme tarea de restauración que tenía por delante. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí quedarme allí para adelantar algunos planos. La mansión, aunque vacía, parecía respirar. Escuchaba crujidos en el techo, pasos que no tenían explicación, pero de nuevo los desestimé como ruidos de una casa vieja. Sin embargo, pronto comencé a sentir una presencia. No podía explicarlo, pero me sentía observado. Fue entonces cuando escuché la puerta del salón principal abrirse lentamente. Miré hacia allí, pero no vi a nadie. Pensé que podría ser el viento o alguna corriente que moviera la vieja puerta, pero al caminar hacia ella, sentí un frío intenso que me heló la piel. Algo no estaba bien. El ambiente era pesado, opresivo, como si el aire mismo me rechazara. Decidí abandonar la mansión esa noche, pero algo me detuvo. Una sombra, un silbido bajo, algo que cruzó rápidamente frente a mí, me hizo girar sobre mis talones. En ese momento vi la figura de una mujer de blanco. Su rostro pálido y sus ojos vacíos me miraban fijamente. Su cabello largo y oscuro flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua. No era posible, no podía ser real. Corrí hacia la salida, pero la mansión parecía no terminar nunca. Las puertas no se abrían. Las ventanas estaban selladas. La figura comenzó a acercarse, y su susurro me helaba el alma. Decía mi nombre, una y otra vez, con una voz que sonaba como un eco lejano, pero tan clara y aterradora que mi corazón casi se detuvo. Finalmente, la puerta principal se abrió, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia la oscuridad de la noche. Nunca miré atrás. Cuando llegué al pueblo, me sentí aliviado, pero ese alivio no duró. En los días siguientes, la mansión parecía seguirme. La mujer de blanco, con su mirada vacía, me aparecía en sueños, siempre susurrando mi nombre. Los demás vecinos me contaron que ella había sido la hija del primer propietario de la mansión, quien había muerto trágicamente allí muchos años antes. Desde entonces, su espíritu vagaba por el lugar, buscando algo que nunca encontraría. Nunca volví a esa mansión y juré que nunca regresaría. A lo largo de los años, he intentado olvidar lo que sucedió, pero la figura de la mujer de blanco sigue acechándome en mis sueños. Si alguna vez pasan cerca de la mansión negra, no se acerquen. No importa lo que digan los demás, ni lo que crean. La mansión está viva y no está sola.